Hola. Quieto. 3, 2, abro. Buenas tardes, estamos en el 101.2 encendiendo un nochón especial. Hoy es un día importante para la Semana Santa de Valladolid. Hoy arranca oficialmente estas celebraciones, es el pórtico, es el preámbulo, es el día del pregón de nuestra Semana Santa. Antes de nada, el saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Celia Vázquez, que está en el control de sonido aquí en la catedral, en este estudio improvisado que cada año monta la cadena COPE para hacer llegar a todos los oyentes de nuestro programa y de la cadena el importante acto de la Semana Santa de Valladolid, que supone el pregonar estos días de pasión, y en el control central de sonido está Alberto Cabrejas haciendo que todo esto suene perfectamente. A mi lado, Ángel Cuaresma, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes y buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Pues encantado de estar una vez más contigo y con nuestros amigos de la radio y muy emocionado, ¿no?, de ver el ambientillo ya que hay en la catedral desde hace ya bastante tiempo. Se acaban, como bien dice, de abrir las puertas hace unos minutos y ya podemos decir que hay media entrada casi. Está gente acudiendo, entrando, y no con contagotas precisamente, está entrando en un buen número, y hay muchos bancos, sobre todo, bueno, iba a decir que los de la parte de atrás, más que nada porque los de la parte de adelante están todos reservados para las autoridades, invitados especiales, y cada año, por supuesto, vienen también a presenciar este momento, como digo, tan especial. El público o el pueblo fiel de Valladolid acude a esta llamada, que hoy tiene un protagonista también importante, compañero en los medios de comunicación, subdirector del Norte de Castilla, amante de la Semana Santa, es natural de Villavicencio, de los Caballeros, y en varias ocasiones ha pregonado distintos momentos semanasanteros en distintos puntos de la geografía, y hoy le toca hacer lo mismo, pero aquí, en este escenario tan especial. Pues mira, Juan Carlos ha pronunciado, entre otros muchos, pero ha pronunciado el pregón de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, ha pronunciado el pregón de la Semana Santa de Medina de Río Seco, que, como nuestros oyentes saben, es de interés turístico internacional y declarada recientemente bien material por parte de la UNESCO. Ha pregonado también la Semana Santa de Medina del Campo, en concreto pregonó en el santuario de los Padres Carmelitas, que es un santuario muy céntrico, muy próximo a la Plaza de la Hispanidad. Es un resumen solo de los muchos lugares donde Nacho Forces ha pregonado la Semana Santa. Pues enseguida vamos a ser testigos del pregón de la Semana Santa de este año, que por cierto hace el número 72 desde que se empezara a pregonar la Semana Santa hace ya pues un montón de años. En el año 1948 fue en aquel entonces el director del Museo Provincial de Bellas Artes, lo que es ahora el Museo Nacional de Escultura, el que se encargaba de pregonar la Semana Santa de Valladolid en aquella primera edición. Tenemos que saludar también a todos los que nos siguen a través de cope.es/Valladolid y, por supuesto, a los que nos están no solo escuchando, sino viendo también a través de valladolidcofrade.com. Aquí estamos todo el equipo habitual de La Chón, pendientes de lo que sucede esta tarde. Y si te parece, yo hablaba antes dábamos pregón número 72, ¿quién daba el primer dato? Datos que no me cuesta nada recoger porque hay alguien que ya lo hace por mí, lo hace por todos nosotros. A mí me parece lo de entrevistar a ese alguien, pero con ese alguien tenemos que negociar distintas transaccionales. Entonces, bueno, le vamos a entrevistar a cambio de negociar con él la forma en que él clasifica a los pregoneros y a los nombres de la Semana Santa de Valladolid. Es un gran estadista, él prepara todas las estadísticas de todos los pregones, actos, eventos en los que distintas personas y personalidades, personajillos de Valladolid participan y actúan, y por eso tenemos todos esos datos. Mira, te voy a contar una anécdota. Es Miguel Ángel Rodríguez Lanza, como ya nuestros oyentes han adivinado, y hace unos días me llama y me dice: oye, Ángel, ¿y en qué año hiciste la exaltación de la Eucaristía aquí en la Catedral de Valladolid? Miguel Ángel, si no lo sabes tú, que eres el que sabe todo, yo tengo que buscarlo, y ahí andamos. Miguel Ángel Lanza, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lleva mucho tiempo el estar recopilando datos para luego hacer todas estas escaletas y preparar estos rankings. Bueno, hay que buscar en distintos sitios y buscar en archivos también.
norte de Castilla, bueno, distintos, y preguntando a gente y a cofradías que son los que al final tienen la mayoría de los datos. Me imagino que las cofradías abiertamente no ponen ninguna pega, facilitan toda la información. Ninguna pega. Lo raro es que esto ya no esté, porque muchas veces dices, ¿y cómo es posible que una cofradía no tenga todos los datos de todos los pregoneros que lo han dado? Pues muchas veces se les escapa y no lo tienen guardado de alguna forma, pero vamos, que al final se consiguen todos los datos. Porque San Google facilita las cosas, es el patrón de los que hacéis fichas. También, claro, desde que está Internet todo es mucho más fácil. Evidentemente hay datos que se pueden encontrar en la red, algunos datos no correctos, también hay que decirlo. Hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado. Hay que luego contrastarlo, pero bueno, también ayuda mucho. De cualquier manera, en valladolidcofrade.com, quien quiera conocer todos estos datos de los que estamos hablando los puede encontrar. Sí, ahí están todos los datos en Valladolid Cofrade, todo el histórico de procesiones desde 1970. Tenemos un especial sobre todos los monumentos cofrades que hay en España, los nombres de la Semana Santa, una guía paso a paso de todos los pasos que hay en Valladolid, donde se pueden visitar durante todo el año. Eso es lo que yo iba a precisar en este momento, que la sección que nos ocupa, la de los pregoneros de distintos acontecimientos de la Semana Santa, está rotulada en la pestaña los nombres de la Semana Santa. A mí me parece una hipérbole por parte de Miguel Ángel, pero bueno, en todo caso agradecemos, ¿no?, que nos dé ese tratamiento de los nombres de la Semana Santa. Y también los pregoneros y lo que supone el pregón. Efectivamente, el pregón de hoy es el acto que marca el punto ya de no retorno a los días más esperados. Está claro que es un acto muy solemne y que todas las personas que he hablado con muchos pregoneros y todos coinciden en decir que les tiemblan las piernas, que aun siendo personas políticos o actores, personas muy acostumbradas a hablar, que cuando suben aquí al atril de la catedral sienten un poco de pánico escénico. Bueno, pues relacionado con este día y con este pregón en concreto, el de 2019, también tenemos datos. Un dato daba que era el pregón número 72, pero Miguel Ángel se ha preocupado de esclarecer algunos puntos importantes, como por ejemplo el número de pregones que ha presidido el actual alcalde, Óscar Puente. Este es el cuarto pregón que preside el alcalde, que actúa como presentador del pregonero. El arzobispo cardenal Blázquez. Noveno pregón. Y también tenemos al presidente de la Junta de Cofradías que se estrena, ¿no? Hay un estreno, sí, es el primer año que está Isaías Martínez Iglesias como presidente de la Junta de Cofradías. Y a lo mejor algo que, bueno, no es que no se sepa, es que a lo mejor a nadie le importaba saberlo, pero que está muy bien saberlo, es que nunca se había celebrado el pregón un 5 de abril. Pues también es curioso porque es raro, al final los pregones son antes de Semana Santa y es muy fácil que coincidan. De hecho es raro que este día no haya sido, porque el 14 de abril ha sido, en los últimos 72 años solo ha habido una Semana Santa que ha coincidido el 14 de abril y fue en el año 57 y el pregón no se celebró en este viernes de esta semana de Cuaresma, por eso no ha coincidido. Sí, ha habido algunas Semanas Santas que han llegado tarde, porque yo recuerdo, ahora no sé decirte cuál, pero yo recuerdo un 23 de abril, Día de la Comunidad Autónoma, que creo que coincidió con Sábado de Gloria, no hace tantos años, pero también recuerdo, Miguel Ángel, algún miércoles santo 19 de marzo con un frío, también, un frío tremendo, sí, bueno, ¿no? Ya sabemos que como esto es la luna la que nos indica cuándo tiene que ser la Semana Santa, pues varía desde por ahí del 17 de marzo, Domingo de Ramos, hasta el 23 de abril, Domingo de Resurrección, que ha sido algún año, sí. Yo supongo, Miguel Ángel, que también estás emocionado, como lo estoy yo y como lo está Juan Carlos, viendo el ambientito, ¿no?, que hay en la catedral, con distinto tipo de público. El público que, digamos, con todo respeto, ¿no?, que son personas anónimas, el pueblo fiel, amante de nuestra Semana Santa. Luego tenemos el grupito de los representantes de la Junta de Cofradías y de las distintas cofradías y hermandades. Tenemos el grupo también de autoridades civiles y después llegará ya el gran grupo del protocolo, es decir, el cardenal Blázquez con el alcalde Óscar Puente y el pregonero. Pues sí, en estos momentos el pregonero está en el ayuntamiento firmando en el libro de honor y ya pues estará de camino para la catedral para entrar en esta Santa Catedral.
Miguel Ángel Rodríguez Lanza, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el trabajo que realizas, que a nosotros, particularmente, no solo a nosotros, estoy convencido de que a la mayoría de los compañeros en los medios de comunicación, el echar un vistazo a tus datos, pues les viene muy bien. Y si no lo hacen, les vendría muy bien que lo hicieran, porque estos son datos contrastados, que Miguel Ángel trabaja mucho en ellos, y lo que pone en ellos es cierto. Se intenta. Muchas gracias. Miguel Ángel. Bueno, acaba de llegar a la catedral nada menos que el tío del pregonero, que el tío de Nacho Foces, que es un sacerdote de Villavicencio de los Caballeros, incardinado en la diócesis de Valladolid, pero hay mucha más gente en la catedral. Bueno, como es habitual, el pregón termina con un concierto, un pequeño concierto que cada año pues se encarga a un grupo distinto. No es la primera vez que están aquí en la catedral para cerrar este acto el grupo de cámara, el Esquerzo, y Manuel Repiso, Miguel, perdón, ya te había cambiado de nombre. Miguel Repiso es uno de los componentes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Algo importante para el grupo, el estar en este momento, participar en el cierre del pregón, hace que el grupo pues tenga más nombre, que salgan algunas actuaciones más, que sea más conocido. Bueno, quizás actuaciones más tampoco es la palabra, pero sí que es cierto que es un acto muy importante, no solo para Valladolid, sino para todo Castilla y León, y lógicamente al grupo le da muchísima visibilidad. Entonces nosotros estamos encantados de poder participar, vamos. Oye, Miguel, ¿cómo se pronuncia el nombre del grupo? Se pronuncia Esquerzo. O sea, que lo hemos dicho casi no soy nada, lo hemos dicho bien, sí. Oye, ¿y si yo te digo que nos tararé es Getsemani? Pues podría tararearlo, pero bueno, no se va a caer la catedral, no. Lleva muchos siglos aquí. Claro, ¿eh? no. Y no está terminada. No, por supuesto. Tiene muchos, la verdad es que Getsemani es una composición muy extensa, tiene muchos temas, y la verdad es que se podría tararear bastantes melodías, pero vamos, un poquito, ¿queréis que...? Sí, claro. Por ejemplo, el principio hace... Claro, sí. Por ejemplo, es uno de los temas. Bueno, ya con el inicio ya lo localizamos, ¿no? Miguel toca el clarinete y se encuentra mucho más a gusto con el clarinete que con la voz. ¿Cuántos sois, Esquerzo? En el grupo es un grupo bastante variable de componentes, pero concretamente hoy venimos 5 componentes. Venimos 4 instrumentistas de viento y luego percusión. Un repertorio de música sacra. Exactamente, sí, es un repertorio de música sacra. Principalmente lo hemos focalizado a música procesional, adaptado al grupo de música de cámara. ¿Es buena la acústica de un templo como nuestra catedral? A ver, ¿O es complicado? Es muy relativo. El tema de las acústicas es un tema muy relativo. ¿Qué tipo de auditorio? Y van a cerrar el concierto de esta tarde, el mini concierto, con la marcha Bendición, que es con la que nosotros abrimos y cerramos también nuestro programa cada día, no con la versión que hace Esquerzo, pero alguna vez sí que la hemos escuchado a Esquerzo en nuestro programa y lo volveremos a...
Algo que yo creo que es algo que se ha quedado ya muy obsoleto para publicitar cualquier cosa, no la Semana Santa, sino cualquier cosa. Hoy en día con los medios audiovisuales que hay, con internet, yo creo que hay que ir a otras dinámicas, ¿no? El cartel le ponen 4 tiendas, la mayoría de ellas incluso te ponen mala cara cuando se le llevas. Y lo de que se difunda internacionalmente a mí me parece una tomadura de pelo, vamos, creo que no se hace. Entonces, creo que hay otras formas de difundir la Semana Santa, y una de ellas es, por ejemplo, pues un libro. Desde el 2007 con la Junta no había vuelto a hacer ninguna colaboración en lo que a publicaciones de libros se refiere. Me llamó José Miguel y me habló de la posibilidad de la reedición de un antiguo libro de fotografías. Le dije que eso había quedado ya obsoleto y que había que ir a fotografías más actuales. Entonces es un libro muy visual que, como el propio título dice, Pasión por Valladolid, juega con la ambivalencia del término, y es la pasión representada en las calles de Valladolid y la pasión por la propia ciudad. ¿Solo fotografías de la ciudad? ¿Alguna de la provincia? No, son todas de Valladolid. De hecho, el título, Pasión por Valladolid, aunque va financiada por la Diputación, paradójicamente y curiosamente, pero lo cierto es que son 116 fotografías de Valladolid, en las cuales hay siempre 2 escenas. Una es la representación de la pasión en Valladolid, el primer plano, y otra es el segundo plano, que es esa pasión que tenemos todos, o casi todos, por nuestra ciudad. ¿Por qué en cada respuesta a cada pregunta nos das un titular y no exactamente de lo que estamos? Pues probablemente sea porque tengo 57 años y porque llevo 34 haciendo fotos de Semana Santa. Si se dan cuenta nuestros oyentes, hablar con Chema Concellón, aparte de que es un gustazo, sobre todo porque no tiene pelos en la lengua, y ya ven lo que decía Ángel ahora, si repasamos un poquito todo lo que venimos hablando, pues deberían de tomar muy buena nota varias personas. Por un lado, la administración local, para que se implique más con su gente, sus artistas, en este caso, artistas relacionados con el mundo de la fotografía. No, con su Semana Santa. Su Semana Santa. Nosotros somos accesorios todos, estamos aquí para colaborar y para tratar de engrandecerla. Mi hobby mayor es la fotografía, pero ha coincidido que además yo tengo una pequeñita pasión por la Semana Santa de mi capital, y entonces, uniendo las dos cosas, pues he tratado de dar lo mejor de mí para intentar difundir un poco la Semana Santa e intentar engrandecerla un poco más, si cabe, que es difícil, porque tenemos, a pesar de todas las críticas, todas las autocríticas que nos hacemos, tenemos una gran Semana Santa. A las cofradías que no se miren el ombligo y que además sean un poquito más arriesgadas. A todos es malo mirarse el ombligo, es lo que te decía. Yo no vivo de las fotos que he hecho hace 4 años ni 3 años, vivo de las que acabo de hacer ahora. Pero yo no me puedo creer que alguien te ponga, bueno, a ti, a las personas que trabajan para la Junta de Cofradías, te pongan mala cara cuando vas a pedir que pongan el cartel en el escaparate. Pues hombre, no debería ser así, pero lo cierto es que hoy en día pues el comercio manda, los escaparates son en muchos casos reducidos, el cartel ocupa mucho y bueno, pues antes la gente priorizaba por ese aspecto de difusión de la Semana Santa, y ahora es por el comercial. Chema Concellón, muchísimas gracias. Tenemos un minuto solo para saludar al anfitrión, don Ricardo Blázquez, nuestro cardenal arzobispo de Valladolid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirnos estar una vez más en su casa. Encantado de poder estar. Uno, como en casita, en ningún sitio. Acaba de llegar de la plenaria, ¿no? Hace muy poquito. Hace un rato. Terminamos a mediodía. Gracias a Dios, muy bien. Las cuestiones que teníamos pendientes de estudio y de aprobación, pues todas han sido aprobadas. Muy bien. Y arranca la Semana Santa con este acto del pregón, el mensaje de nuestro arzobispo a todos los vallisoletanos, a todos los oyentes de la cadena COPE. Pues sí, para todos. Yo indicaría lo siguiente. La Semana Santa, a través de diversas vías, nos ayuda a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces en esta Europa nuestra se está produciendo una especie como de deforestación de la memoria cristiana también. No solo se cortan árboles, a veces se cortan raíces con lo que significa la memoria cristiana para nosotros. Es una oportunidad preciosa. Y aquí en Valladolid no solo lo recordamos, también emitimos desde aquí memoria y recuerdo.
Muchísimas gracias, don Ricardo. Sabemos que tiene que salir a recoger al pregonero que llega en estos momentos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Sí. Fíjate qué frase Juan Carlos acaba de decirnos el cardenal Blázquez. Es para recordarla esta frase. Se está produciendo una deforestación de las raíces de Europa. No solo se deforestan árboles, también se deforestan las raíces cristianas. Es un gran titular. Llevamos una tarde de titulares bastante y solo llevamos 20 minutos. A ver el pregonero, los que nos da. Esperemos que sean muy buenos. Un pregón que José Ignacio Foces ha querido hacer como si fuera un artículo en su periódico en el norte de Castilla, y bueno, a ver lo que nos cuenta. Esperamos ansiosamente que llegue ese momento. Ha sido muy interesante también este año, siempre lo es, pero este año especialmente el proceso de elección del pregonero. Ya sabes que bueno, pues ahí hay que poner de acuerdo tanto al alcalde de la ciudad, que preside el patronato de la Junta de Semana Santa, como a la propia Junta de Cofradías. Y digo que ha sido muy interesante porque bueno, el alcalde en un principio tenía una idea de un perfil, no de quién, sino de cómo tenía que ser el pregonero, el perfil intelectual del pregonero, el perfil literario. La Junta de Cofradías tenía otro perfil, no diferente, pero tenía otro perfil, y al final se llegó a una transaccional entre la idea que tenía el alcalde y la idea que tenía la Junta de Cofradías. Pues se llegó a un gran candidato y a un gran consenso, y a esta buena noticia, que es que sea José Ignacio Foces el pregonero de nuestra Semana Santa. Acaba de llegar la familia de Nacho Foces, su madre Soledad, su hermano Jaime, y bueno, pues están haciendo ahí una foto de familia, su mujer Chari también. Están llegando también todos los de invitados, Villavicencio de los Caballeros. Sí. Los invitados veo que van ocupando también sus bancos. Está con nosotros también Julián Díaz, el último premio Lázaro Gumiel. Hace unos días estaba con nosotros también en el Achón, y por supuesto, ha estado en repetidas ocasiones. Con Valladolid Cofrade es incansable la labor que realiza, y yo lo que quiero preguntar a Julián, que está aquí con nosotros a ver qué titular nos da en el altar mayor de la catedral, es ¿qué te parece el montaje que estamos viendo este año, que todavía no se lo hemos contado a los oyentes? Pues hombre, el montaje, sinceramente, yo le veo, es espectacular en el aspecto de los floristas. Flores Rebeca son muy espectaculares al hacer el montaje, pero le veo pobre en tanto a figuras. Sí que es cierto que tiene un gran protagonismo la figura que es cartel de la Semana Santa de este año 2019, pero bueno, tal vez le faltaría, yo echaba en falta algún sayón. Lo que pasa es que estamos en el juego de que para poder traer un sayón de cierta enjundia y con cierto caché hay que tirar del Museo Nacional de Escultura, el cual a día de hoy no está por la labor de ser muy generoso a la hora de cederlas. Pero tienen que estar contentos, les acaban de otorgar el premio de las Artes de Castilla y León. Sí, perfectamente. Hay premios muchas veces que vienen ratificados por el trabajo que se ha hecho en el pasado, pero que hay que seguir trabajando por mecer y por cuidar el futuro. Y la Semana Santa de Valladolid y el Museo Nacional de Escultura, con toda la generosidad que tienen a la hora de cuidar nuestras obras de los vallisoletanos, y eso es ineludible y está claro, pues bueno, tienen que ser un poquito más generosos a la hora de poder ceder estas piezas, como pasó hace algunos días con la Cofradía de Exaltación, cuando solicitó el poder procesionar en su procesión de aniversario a su imagen titular, y bueno, pues se ve que no se llegó a un acuerdo, desconozco el motivo. Lo que está sonando de fondo por la megafonía de la Catedral Metropolitana es una de las versiones del himno a la Semana Santa de Valladolid, que yo siempre invito a nuestros oyentes a tararear. Bueno, es complicado tararearlo porque primero para tararear algo hay que saberse la letra, saber. Sí. Se puede descargar. No la letra, mira, el himno nacional no tiene letra y la gente lo tararea. Se empeñan en ponerle una letra al himno nacional y no tiene letra, ni creo que la tenga nunca, ni falta que hace, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay ya cofradías y hay grupos musicales que se esfuerzan en integrarla en toda Semana Santa. El año pasado la baila o los acompañamientos de dulzainas de la Cofradía de la Luz la interpretó varias veces en su procesión oficial, procesión de regla del Jueves Santo. Y yo creo que es el principio y el comienzo para que las cofradías las bandas de cornetas y tambores de de la ciudad de Valladolid puedan empezar a integrarla dentro de su repertorio. No, y además que pueden hacer una versión, una adaptación que por supuesto no se desvirtúe, pero que no se puede hacer, porque evidentemente tocar cualquier melodía, no cualquier melodía, sino cualquier acompañamiento con las cornetas es complicado. Estamos hablando de instrumentos que tienen 2 notas, es muy difícil, pero se puede hacer. Y por eso algunas veces, que el otro día nos lo explicaba Fernando Monge en el Achón,
nos explicaba por qué en algunas ocasiones solo entre comillas, se interpreta la marcha real y en otras circunstancias el himno nacional, y es por el tipo de instrumento. Ahí tenemos que empezar hablando de que la marcha real y el himno nacional es lo mismo. Sí, claro. Es un arreglo, efectivamente. Sí. Pero yo creo que en el siglo XXI en el que estamos, si alguien es capaz de adaptar marchas de Semana Santa a música rock, como el otro día tuviste en el programa, el señor Gañán, sí. Dime a mí que no se puede adaptar hoy en día este himno precioso que tenemos en Valladolid a bandas de cornetas y tambores. Julián Díaz, muchísimas gracias. A vosotros. Por haber estado con nosotros. Sigue aquí con nosotros. Es que ya tenemos de todo ya en la catedral. Tenemos música, tenemos bulla, porque el ruido que se oye de fondo se puede utilizar la acepción bulla, porque etimológicamente bulla se refiere a la Semana Santa y no solo a la de Sevilla. Nuestro director Luis Jaramillo, que sí que me gustaría saludarle. Pues hombre, Luis, a mí también. Buenas tardes. Buenas tardes. No, más que nada porque hablamos del equipo médico habitual en Valladolid, de gente que está prácticamente en todos los araos semanasanteros, y si hay alguien que está, en estos últimos años sobre todo, es Luis Jaramillo. Bueno, es que yo creo que la Semana Santa de Valladolid es uno de esos tesoros que uno tiene que ir descubriendo poco a poco, y mucho más si, como es mi caso, viene de tradición de Semana Santa, aunque sea de otras tierras, pero ya muy implicado en Valladolid. Además, mira, hoy estaba viendo un documental que acaba de poner el canal Historia, en torno a la historia de la Semana Santa, además es bastante interesante, y hay unas imágenes bellísimas de la Semana Santa de Valladolid. Con 7 u 8 Semanas Santas del mundo, ahí está la Semana Santa de Valladolid, lo cual demuestra claramente que yo creo que tiene una identidad propia, una identidad castellana que hay que ir descubriendo poco a poco, sobre todo para la gente que viene de fuera o que ya somos vallisoletanos de adopción y ya sabemos la esquina, el rincón, el momento en el que hay que estar para ver una determinada secuencia de la pasión. Yo he de decir que a Luis cada vez lo veo más en la Semana Santa de Valladolid, y o hay dos Luises, es decir, que el otro está en Zamora, o cada vez van menos a Zamora, sí, pero que no nos oigan sus paisanos. Vamos a ver Zamora, Valladolid, Zamora. Claro, es que a mí no nos pongamos en un brete. Cada una tiene lo que tiene. No es incompatible. ¿No? Pero yo me quedo en Valladolid muy a gusto. Este año voy a asistir a cosas en la Semana Santa de Valladolid, renunciando a situaciones que la gente de Semana Santa sabe que es muy difícil renunciar en tu tierra, y lo voy a hacer, incluido no asistir a la procesión del Espíritu Santo, el Viernes de Dolores, de la que soy el número 2 y hermano fundador. Y no asistiré porque voy a quedar en Valladolid a ver un acto íntimo que hay en una de las cofradías de la Semana Santa. Eso va a salir en los papeles en Zamora, ¿eh? No tiene por qué. Sí, el número 2 de la cofradía se ha quedado en Valladolid. Me resarciré el Jueves Santo radiando el Miserere de Zamora para toda la cadena. O sea que... Gracias, Luis. Por supuesto que seguimos recordando, o mejor dicho, vamos a insistir en esto que acaba de decir Luis Jaramillo. El Jueves Santo, por la noche, estaremos precisamente aquí, en este punto, en la catedral, contando a todos los oyentes de España. A partir de las 11 de la noche tendremos varias intervenciones en esa noche luminosa para contar lo que pasa aquí en Valladolid y, por supuesto, también lo que pasa en Zamora, lo que pasa en León, la Ronda, en fin, una serie de detalles sobre lo que acontece en la Semana Santa. La Ronda que van llamando a los hermanitos de Jesús sí, Nazareno por toda la ciudad, por sus domicilios. Además, lo que pasa ahora es que está entrando ya, por eso se hace un poquito el silencio en el templo metropolitano, está entrando ya la primera de nuestras procesiones, que es ese desfile que conforman las autoridades civiles y la autoridad eclesiástica con el pregonero, que ya están entrando por la puerta principal de la catedral. Como nos recordaban antes, el pregonero viene del ayuntamiento, donde ha firmado en el libro de honor, acompañado de la corporación, y ahora pues van a tomar asiento en las sillas y en los lugares que están apropiados e indicados para el pregonero, que ocupa un puesto importante con el alcalde también, y como digo, miembros de la corporación, y enseguida se acaban de abrir ahora las puertas principales de la catedral, las que dan directamente a la calle Arribas de la catedral, y se ha detenido la comitiva, esa comitiva que abren los maceros, los funcionarios municipales, los maceros del ayuntamiento. Se ha detenido porque te puedes imaginar, Juan Carlos, y se pueden imaginar nuestros oyentes, la cantidad de flashes, de fotógrafos, de compañeros de los medios de comunicación, y ahora se pone en pie toda la catedral para recibir con educación y como manda el protocolo a la comitiva. Y con la música de fondo que sigue sonando, el himno de la Semana Santa de Valladolid,
el cardenal arzobispo de Valladolid, acompañado por los miembros del Cabildo, han salido hasta la puerta para recibir al pregonero, para recibir también a las autoridades y, por supuesto, juntos desfilar por el pasillo central de la catedral hasta los lugares donde se van a aposentar, y a partir de ese momento pues sucederán varias cosas. Primero, el alcalde va a presentar al pregonero. Como recordamos, es el cuarto pregón que Óscar Puente preside y que presenta, y luego será el pregonero quien nos haga pues un repaso de lo que siente, de lo que piensa, de lo que dice de la Semana Santa de Valladolid. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, que supongo conocen perfectamente la distribución de la catedral, las autoridades civiles, las representaciones políticas están en la izquierda de la nave, o la derecha si miran ustedes desde el altar mayor, y los representantes de la Junta de Cofradías y de las distintas hermandades se encuentran en el lado izquierdo mirando desde el altar mayor. Y ahora sí, ahora ya están llegando a la zona del presbiterio, cuando empieza la letra del himno a la Semana Santa, los primeros integrantes de la comitiva, como decías, el Cabildo Catedralicio, los maceros municipales, el pregonero, el cardenal y el alcalde. Vamos a recordar que el montaje que preside en el altar mayor de la catedral este pregón está dedicado a la cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, que es la protagonista o el protagonista del cartel de este año. Preside la imagen de Jesús de Medinaceli, que es una imagen reciente del año 2012, original de Juan Antonio Blanco Ramos, imagen propiedad de esta cofradía. Y también la imagen es la pintura que se representa en la invitación para este acto que ha hecho Miguel Ángel Soria. Un habitual también de la Semana Santa, un habitual también de nuestro mundo artístico. Llega ahora, una vez más, como habíamos dicho, el cardenal Blázquez, que es quien va a presidir este acto. Y ahora mismo pues están entrando los representantes de la corporación municipal, que están saludando a las autoridades que ya se encontraban presentes en el recinto catedralicio y que están ocupando los lugares que les corresponde conforme al protocolo de este pregón. Ha habido 72 pregoneros de este año, y para que tengas el dato que también me ha facilitado Miguel Ángel Rodríguez de Lanza, solo 27 de los expregoneros viven y se encuentran con nosotros, que eso es un dato también. Bueno, y les deseamos pues mucha salud y que sigan muchos años entre nosotros. Siguen las fotografías de rigor, hay una representación de las autoridades de nuestra comunidad autónoma, la delegada del Gobierno, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, la consejera de Economía y Hacienda, el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, diputados y senadores de distintas formaciones políticas. El pregonero viene con capa castellana. Es habitual que Nacho pregone con su capa listana, que también es muy típica de la tierra de Campos, de la que él es natural. Y bueno, pues en cuestión de segundos, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, va a dar la bienvenida a los asistentes y va a presentar ahora una muy breve biografía, una muy breve reseña del currículum del pregonero. Se acerca ya Óscar Puente, hace una reverencia ante el Cristo de Medinaceli. Sí, y va a saludar al cardenal. Y en este momento va a proceder a la presentación del pregonero y de este acto, en definitiva. Escuchamos ya al alcalde de Excelentísimo y reverendísimo cardenal arzobispo, excelentísimo y reverendísimo arzobispo auxiliar, no sé si está Luis, miembros del Cabildo Catedralicio, autoridades, compañeras y compañeros de corporación, señor presidente y componentes de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa, hermanos y hermanas mayores y miembros de las distintas cofradías de Valladolid, señoras y señores. Una vez más, tal como viene aconteciendo desde 1948, en el viernes del cuarto septenario de la Cuaresma, a las puertas de la Semana de Pasión, el pueblo fiel de Valladolid se ha congregado para asistir a un acontecimiento singular, el pregón que anuncia la Semana Santa de nuestra ciudad. En esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, bajo la presidencia de Jesús de Medinaceli, imagen titular de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli,
Se van hoy a escuchar las palabras cargadas de sentimiento de quien ha recibido el encargo, que ha de llenarle, como bien ha dicho, de orgullo, como amante de su tierra y de sus tradiciones que es, de reflexionar en voz alta y de transmitir a sus convecinos lo que significa para él la Semana Santa y cómo vive esos días en los que Valladolid se muestra al mundo en toda su autenticidad. El pregonero va a anunciar un acontecimiento que convierte a nuestra ciudad en una inigualable escenario devocional y artístico del que forman parte sus templos y sus calles y plazas, en el que se rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. El protagonismo en esa representación la tienen las imágenes sin parangón que son procesionadas, pero también lo ostentan quienes, luciendo los hábitos de cualquiera de las 20 cofradías vallesoletanas, acompañan a los 61 pasos que entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección recorren nuestra ciudad, en la que durante esos señalados días se palpan la fe y el recogimiento. Y no son menos necesarios los naturales y foráneos que con profunda emoción y respeto presencian desde las aceras el discurrir de ese museo en la calle, de esa pura maravilla de arte, como atinadamente la definiera Ángel de Pablos Chapado, en que se convierte Valladolid durante la Semana Santa. Pero sabemos, y así lo ha escrito con acierto José Rivas Moriana, general jefe de la 4ª Subinspección General del Ejército, que la Semana Santa de Valladolid no es solo un museo en la calle, ni una nómina irrepetible de obras de arte, es una vivencia que nos traslada al escenario de la Pasión, nos abre el corazón y nos hace sentir y compartir cada lágrima en el rostro de María y cada herida en el cuerpo de Jesús. Nos aprestamos a vivir, pues, unas jornadas en las que el hecho religioso, la cultura, las tradiciones se aunan y que, tal como destacó Joaquín Díaz cuando le correspondió pregonar nuestra Semana Santa, constituyen un maravilloso conjunto de rituales, de signos externos que son patrimonio de todos y hoy más que nunca un tesoro añadido que debemos esforzarnos en conservar. Y a esa tarea que nos encomienda Joaquín Díaz estamos todos los vallisoletanos convocados. Quien en esta ocasión va a tener el honor y la responsabilidad de pregonar la Semana Santa es periodista, un periodista que desarrolla su labor en el decano de la prensa escrita de Valladolid, la prensa escrita de España. Repasando la larga nómina de pregoneros de nuestra Semana Santa, se advierte que han sido numerosos los periodistas o colaboradores vinculados al norte de Castilla que han ejercido esa responsabilidad. Efectivamente, entre el primero, en 1948, precisamente, que fue Francisco de Cosío, y quien va a pregonar hoy, por esta tribuna han pasado también, y quisiera no olvidar a ninguno, Francisco Javier Martín Abril, José María Luelmo, José Luis Martín Descalzo, Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña, Félix Antonio González, Godofredo Garavito, Antonio Corral Castanedo, Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Aganzo y Ángel María de Pablos. Y a fe que pudieran ser más, entre ellos mismos el mismísimo Miguel Delibes, pero vayan ustedes a saber por qué nuestro gran literato nunca llegó a pregonar la Semana Santa, a pesar de haber dejado escritas tantas hermosas páginas dedicadas a la misma. Esta noche se suma a la relación de pregoneros un apasionado de nuestra Semana Santa, José Ignacio Foces, Nacho Foces como todos le conocemos. Foces es un vallisoletano terracampino, nacido en Villavicencio de los Caballeros, una de las localidades de nuestra provincia en las que con mayor intensidad se vive la Semana Santa. Ahí, en su pueblo, en sus raíces, se encuentra sin duda la razón de ser de ese hondo sentimiento con el que Nacho vive la Semana Santa. Foces está vinculado profesionalmente al norte de Castilla desde que comenzara su dilatada y fructífera carrera profesional, lo que ocurrió en 1986. Cuando fue entonces destinado a la delegación de ese periódico en Medina del Campo. En la Villa de las Ferias permaneció 7 años para incorporarse luego a la redacción de este periódico en Valladolid. En el norte de Castilla ha desempeñado los puestos de redactor, jefe de sección de Castilla y León, jefe de información y subdirector, cargo que ocupa en la actualidad. Nacho es además un fino analista de la actualidad política, como lo demuestra, por ejemplo, en su columna dominical La Espita, que desde hace más de 2 décadas se publica en las páginas de su periódico. A lo largo de su carrera profesional ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Vicente Díez por su trayectoria como cronista parlamentario y el Premio Ecoperiodista de Castilla y León.
Nacho Foces es un gran defensor y divulgador de la Semana Santa de esta tierra y por ello ha sido reclamado para pregonar la Semana Santa en 2 localidades de nuestra provincia en las que esas celebraciones adquieren una especial relevancia, que son Medina del Campo y Medina de Río Seco, como lo hizo en los años 2014 y 2016 respectivamente. Así pues, tras el Parlamento que va a realizar, hoy habrá pregonado las 3 Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional en esta provincia. Resulta natural que su conocimiento de la Semana Santa se haya plasmado en libros dedicados a la difusión de la misma, como son las obras Luxa Eterna, que reúne la historia y el legado de los 75 años de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, o la Semana Santa en la tierra de Campos vallisoletana. Además, es autor de la Tercera Orden y el Descendimiento de Villavicencio, dedicado al acto más importante de la Semana Santa de su localidad natal. También es intensa su vinculación con la Semana Santa de nuestra ciudad, en la que participa activamente como cofrade de la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, del que dice que, sin sabérmelo explicar ni siquiera a mí mismo, me quedé prendado de los ojos de la imagen del Nazareno. Y ha llegado a aportar muchos años el Cristo de la Agonía en el Vía Crucis del miércoles santo, hasta que, según ha relatado él mismo, se lo impidió una lesión acaecida durante una de esas procesiones. Además, ha participado en relevantes actos relacionados con la Semana Santa vallisoletana. En 2007 le correspondió glosar el cartel que anunciaba la Semana Santa. En 2011 pronunció el pregón del Nazareno en su cofradía. En 2012 intervino en el auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Santo Cristo de la Luz. En 2015 lo hizo en música y versos de la Pasión, de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, y en 2016 fue el encargado de la glosa del Paño de la Verónica de la Real Cofradía Penitencial del Santo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. No les extrañe, por tanto, si les digo que entre las personas a las que consulto para todo lo que tiene que ver con la Semana Santa se encuentra nuestro pregonero, cuyo consejo me ha sido de enorme utilidad a la hora de tomar las decisiones que me corresponden como alcalde de la ciudad en relación con nuestra Semana Santa. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, están más que demostrados los méritos que Nacho Foces acredita para ser pregonero de la Semana Santa de Valladolid. En este sentido, y tal y como ya ha tenido oportunidad de comentar en alguna ocasión, si los romanos habían de desarrollar un cursus honorum para poder asumir responsabilidades públicas en la antigua Roma, Foces ha hecho su particular cursus honorum a través de nuestra Semana Santa, que le ha conducido al hermoso encargo de ser su pregonero. Foces considera que hay tantas Semanas Santas como vallisoletanos. Pues bien, es el momento de que nos ilustre su visión particular sobre nuestra Semana Santa. El pregonero tiene la palabra. Adelante. Pues el alcalde Óscar Puente ha hecho ya la presentación, dando muy buena cuenta de la larga trayectoria, el currículum que Nacho Foces tiene, no solo como profesional periodista, sino como amante de la Semana Santa. Ha saludado Nacho Foces al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha hecho una reverencia pidiendo permiso al cardenal para iniciar el pregón y ha subido ya al ambón de la catedral, desde donde empieza su pregón. A las procesiones de la Semana Santa de Valladolid se entra al anochecer de un Viernes de Dolores entre un Vía Crucis en Santa Ana, de la mano de la Cofradía del Santo Entierro, y otro en las Delicias, alumbrado por la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, heredera de la Hermandad Ferroviaria de la Sagrada Familia, que este año cumple su 75 aniversario. Y se sale por la Plaza Mayor un jubiloso mediodía del domingo de Pascua, con el encuentro de resucitado con su madre, que las cofradías de nuestro Padre Jesús resucitado y del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo inundan de luz, de fiesta y de alegría. Entre una y otra jornada, una treintena larga de procesiones llenan las calles de la capital con un inigualable ir y venir de pasos, de cofrades, de hermanas de devoción y de familias enteras que acuden a la llamada de la procesión. Acogen a niños y niñas, muchos aún en brazos de sus padres y con el chupete a cuestas, a los que se les pone delante de los pasos y de los capuchones, aun sin saber esos pequeños
siquiera qué hacen allí y ni qué cofradía es la que tienen delante. Menos aún el porqué de ese desfile o qué drama muestran las tallas que pasan ante ellos. Las calles vallisoletanas son testigos también del trasiego de jóvenes que diligentemente se encargan de que la tradición no solo se mantenga, sino que cobre cada año más fuerza, más esplendor y más relevancia. Y también por las calles transitan mayores que precisamente por serlo no hacen sino cumplir con una forma de vida que voluntariamente adquirieron de muy pequeños o en sus años mozos y año tras año les ha llevado a su particular liturgia con el Cristo o con la Virgen a la que decidieron un día profesar culto. Ese trasiego de gente entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Pascua es Valladolid en Semana Santa. Aquí naces y cuando te quieres dar cuenta, tu padre, tu madre, un abuelo o un hermano te ha colocado delante de los capuchones a contemplar una procesión de Semana Santa. Aquí en Valladolid llegas y siempre hay alguien que te acaba llevando en Semana Santa hacia una cofradía, hacia un paso, hacia un culto, hacia una procesión. Aquí en Valladolid creces y cuando te quieres dar cuenta ya estás en la fila de un desfile procesional alumbrando un paso, en muchos casos el mismo al que tus progenitores un día decidieron hacer el centro de sus devociones. Y no preguntas por qué estás en esa fila. Has aprendido que eso es Valladolid en Semana Santa y que tú, como vallisoletano, de nacimiento o de adopción, tienes que ejercer como tal en Semana Santa. Aquí en Valladolid maduras y envejeces y cuando te quieres dar cuenta, en esa fila procesional de la que llevas formando parte decenas y decenas de años, empiezas a ver pasar por tu memoria infinidad de imágenes de todas las Semanas Santas que llevas vividas. Y es cuando adquieres verdadera dimensión de que te has hecho mayor, de que la memoria se te empieza a poblar de habitantes y de que ya es más lo que has vivido que lo que te queda por vivir. La Semana Santa es el mejor reloj vital que pueden tener los vallisoletanos. Un reloj al que no tenemos que darle cuerda ni cambiarle la pila. Siempre, siempre está en funcionamiento porque se alimenta de sonidos y de lugares. Tantos sonidos y tantos lugares como habitantes de la ciudad pueblan las cofradías. Y tantos sonidos y tantos lugares como personas acuden a la llamada de las procesiones. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa. Una sucesión de sonidos hermosa, sin igual, y un sumatorio de lugares que puestos uno tras otro, aquí, en Valladolid, hacen que la Semana Santa trascienda de lo material a lo espiritual sin esfuerzo alguno, sin necesidad de aditamentos, gracias a los sonidos, gracias a los lugares, más allá de las tallas y de los encuadres desde donde sean vistas. Pienses como pienses, creas o no creas. Son sentimientos de lo que está pasando a tu lado y tú los estás contemplando. De las Delicias y Santana, el Viernes de Dolores a la Plaza Mayor el Domingo de Pascua, pasando por infinidad de calles y plazas que conforman el cogollo urbano en el que durante 9 días, 20 cofradías, que se dice pronto, 20 cofradías, ofrecen culto a sus Cristos y a sus Dolorosas, que a fin de cuentas son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid. A las procesiones de Valladolid se entra por las Delicias y por Santana, pero a la Semana Santa de Valladolid, ¿por dónde se entra a la Semana Santa de Valladolid? Hay unanimidad en esta ciudad respecto a que las celebraciones previas a la Semana Santa se accede por la puerta del Besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno, con el que el espíritu de pasión empieza a bullir en estas tierras nuestras. Pero la Semana Santa, entendida en toda su grandeza, extensión y complejidad, no empieza el primer viernes de marzo y termina en Pascua Florida. Si así fuera, pobres cofrades, pobre Semana Santa y pobre Valladolid. Aquí Semana Santa es todo el año, como demuestra de puertas adentro la labor de sus cofradías. De ahí mi pregunta, ¿por dónde se entra a la Semana Santa de Valladolid? Es aquí donde se produce el primer sumatorio de lugares en el que confluyen todos los vallisoletanos. Unos entran a la Semana Santa por la puerta de la tradición familiar. He oído a decenas y decenas de cofrades contar por qué ellos están en tal o cual cofradía. Les he escuchado detallar con auténtica emoción que la medalla que portan era la que llevó su abuelo durante décadas y que aspiran a que el día de mañana sea su hijo quien la lleve colgada al cuello como cuarta generación familiar en esa cofradía. He atendido a decenas de relatos sobre cómo esta o aquella procesión se convierten en punto de encuentro anual de familias desperdigadas por media España durante todo el año, pero que hallan en su Cristo o en su Virgen
el motivo perfecto para juntarse en su Valladolid del alma. Sí, la tradición familiar es Valladolid en Semana Santa, pero también lo es el colegio, otra de las puertas de entrada a la Semana Santa. Si el del pupitre de al lado es de una cofradía y te muestra su entusiasmo porque alumbrará a ese Cristo, a aquella Virgen, ¿por qué tú no? Y que se preparen tus padres, que la matraca, y nunca mejor dicho esto de la matraca, por ser este un instrumento semanasantero por excelencia, la matraca que les vas a dar hasta ingresar en una cofradía, posiblemente la misma que la del pupitre de al lado, va a poner a prueba la paciencia de tus progenitores. Eso es Valladolid en Semana Santa. Cuando menos lo esperas, te ves en el colegio compartiendo curso con otros niños que son cofrades. Y si no te ha sucedido de niño, de adolescente, cuando en Valladolid llegas al instituto o tienes tu primera panda de amigos, se te abre otra puerta de entrada a la Semana Santa, puesto que alguien va a hablarte en algún momento de su cofradía. Incluso te llevará a ver su paso, su iglesia y su hábito. Ahí serás tú quien decida qué hacer, entrar en una o formar parte de quienes acuden a la llamada de la procesión y la viven desde las aceras. Eso es Valladolid en Semana Santa, un lugar donde los adolescentes tienen el privilegio de tomar una primera decisión importante en su vida, adquiriendo la condición de cofrade. Ninguna de estas tres vías generales de acceso fue la que tuvo quien les habla para entrar en la Semana Santa de Valladolid. Mi fascinación por la Semana Santa de la capital del Pisuerga se produjo en el pueblo en el que me nacieron, Villavicencio de los Caballeros, el más bonito con diferencia de la provincia. Aseveración esta que permitan que les diga que no tiene discusión. A fin de cuentas, para cada uno, su pueblo es el más bonito. Contaba yo con apenas 5 años cuando en la década de los 60 proyectaron un sábado en Televisión Española, que es la única que había entonces, la película Una muchachita de Valladolid. Ahí fue cuando vi la primera procesión de Semana Santa de esta ciudad. En aquella película de Alberto Closas y Analía Gadé descubrí al Cristo de las Mercedes y los ladrones, al pregonero de las 7 palabras, la plaza mayor llena de cofrades en la mañana del Viernes Santo. Admito que fue impactante. Poco después cayó en mis manos un ejemplar del norte de Castilla que se guardaba primorosamente en casa de mi abuelo, en cuya portada del domingo 14 de abril de 1963 se leía un gran titular: Toda España pudo presenciar la Semana Santa vallisoletana. Por cierto, una Semana Santa aquella de hace 56 años, en la que el Cristo de la Luz salió el Sábado Santo por la tarde en la procesión de los docentes y el domingo de Pascua concluyó con un besapié a la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de San Lorenzo. No mucho más tarde me enseñaron en casa el álbum fotográfico de la boda de mis padres y supe de la existencia de la Virgen de las Angustias, puesto que la ceremonia de enlace se había celebrado en su capilla. Y si imponente me pareció en la tele el Cristo de las Mercedes, impresionante me pareció la Virgen de las Angustias. Fueron pasando los años y un buen día a este que les habla, el hijo pequeño de la tendera de Villavicencio, le pusieron en el colegio de Cristo Rey, con los jesuitas. Y de pronto me vi una noche acompañando a mi abuela en una procesión entre 2 filas de cofrades, con centenares y centenares de personas, lo que se conoce como el pueblo fiel de Duje, siguiendo al paso del atado a la columna. Esa fue la primera inmersión en persona que tuve en la Semana Santa de Valladolid. Allí, entre decenas y decenas de luises, me acuerdo como si fuera ahora mismo de que el primer sonido que escuché de la Semana Santa vallisoletana fue el silencio. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa, un lugar en el que, pese al enorme estruendo del día a día, resulta que se escucha el silencio. Sonidos, lugares, la sucesión de unos y otros en Semana Santa conforman en buena medida la identidad de las mujeres y los hombres de Valladolid. Sí, la identidad vallisoletana se forja a base de ensamblar piezas, muchas de las cuales llevan el pegamento de la Semana Santa. Y son los cofrades, de cualquier hermandad o edad, de cualquier condición social o profesión, quienes acaban dando lecciones que el vallisoletano aprende a base de contemplar en las calles sus imponentes pasos, las interminables filas de cofrades, los sones de sus bandas, el sobrecogedor silencio que, como en esta ciudad, en determinados momentos no se escucha en ningún sitio, que como en la Semana Santa de aquí es imposible encontrar en otro lugar del mundo. Sonidos, lugares, eso es Valladolid en Semana Santa. Quien les habla, antes de hacerse cofrade, estuvo deambulando por iglesias y cofradías. Este verbo, deambular,
es el que creo que mejor define aquella situación que duró los últimos años de la niñez y toda la adolescencia. Por vinculación familiar, puesto que un tío sacerdote, hermano de mi madre, era coadjutor allí, la primera cofradía que conocí en profundidad fue la de la Piedad. Por entonces, la Quinta Angustia era venerada en el presbiterio de San Martín y como párroco estaba al frente don Siro Criado, un cura de los de toda la vida, con su sotana y su jersey de punto gordo por encima, negro como la inconfundible prenda de los presbíteros. «Mira, querido», le escuché explicar en más de una ocasión. El bueno de don Siro a todo el mundo llamaba querido. «Mira, querido, esta imagen sostiene todo el mensaje de la Semana Santa, la Virgen y el Cristo. En otras cofradías vas a ver o Cristo o Virgen. Aquí, los dos». Yo escuchaba aquella tremenda voz nasal de don Siro y pensaba que si lo decía él, pues sería verdad. Y empecé a vincular mentalmente a esta cofradía como la de la Policía Nacional. Allí estaban los agentes en el quinario, ora con uniforme gris, ora con uniforme marrón, ora con uniforme azul, dependiendo de la época y del gobierno de turno. Siempre me ha llamado la atención cómo cumplimenta la Policía Nacional a la Quinta Angustia. En el quinario, con sus principales mandos. En la procesión del miércoles, la de la Piedad, con escuadrón a caballo, escuadra y alumnos de su escuela. Es uno de los muchos ejemplos de la vinculación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las cofradías de Valladolid, o la de las cofradías de Valladolid con ellos. También eso es Valladolid en Semana Santa, una vinculación que lleva a que muchos pasos salgan en las procesiones escoltados por agentes, sean estos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, como sucede con el Nazareno, con la Pasión o con el Santo Sepulcro, o de la Policía Municipal, con el Jesús de la Esperanza, la Sagrada Cena y la Preciosísima Sangre, y que también acudan de otros cuerpos vinculados a la protección ciudadana, como los bomberos, con la exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, o del propio Ejército, como sucede con las 7 Palabras y su vinculación a la Academia de Caballería y al Ejército del Aire, o con el Cristo de los Artilleros y su intrínseca unión a dicho arma del Ejército, o el Santo Entierro, con los cadetes de caballería escoltando al Cristo yacente de Gregorio Fernández. En los llamados años de plomo, cuando España era un continuo sobresalto por los atentados terroristas, siempre contemplé con especial admiración el valor y la valentía de quienes desde las policías, la Guardia Civil o el Ejército desfilaban ofreciendo escolta a los pasos. No nos cansábamos de escuchar que se les insistía precisamente en que no anduvieran por la calle uniformados, y veíamos que en la Semana Santa de Valladolid salían con sus mejores galas y se exponían durante horas y horas en las procesiones a ser fotografiados y grabados, con lo cual podían convertirse en blanco perfecto de quien no conocían otro lenguaje que el de las pistolas. Llegué a la conclusión de que por fuerza el Cristo, la Virgen al que escoltaban, les tendía un manto permanente de protección en sus vidas por precisamente ofrecer a esos agentes el gesto de desfilar a cara descubierta en la procesión. De la Quinta Angustia, un servidor pasó a conocer la Veracruz. Ese deambular de adolescente por las cofradías de Semana Santa me llevó a saber de la existencia del cofre que Valladolid tiene en uno de los extremos de la calle Platerías. Pensar que un día esa iglesia estuvo en los papeles para ser demolida pone aún los pelos de punta. Daba gusto escuchar a don Mariano Cañas, el inolvidable y ejemplar jefe de protocolo y ceremonial del ayuntamiento, definir como un milagro que esta iglesia esté todavía en pie. Detallaba don Mariano que el 24 de marzo de 1905 el consistorio decidió comprarla para derribarla y hacer posible el gran proyecto del alcalde Miguel Íscar de que Valladolid tuviera su gran vía desde la estación del norte a San Pablo, sumando Gamazo, Duque de la Victoria y Platerías. 6 años después de aquel acuerdo se seguía debatiendo en el consistorio la compra de la iglesia de la Veracruz para tal fin urbanístico, hasta que un buen día, como decía don Mariano Cañas, se empezó a obrar el milagro de que dejara de hablarse del asunto y ese silencio oficial ha derivado en que un siglo largo después Valladolid ofrezca a todos sus vecinos y a los que nos visitan el templo que guarda el tesoro de ser por sí mismo el gran museo del inconmensurable Gregorio Fernández. ¿Qué habría hecho Valladolid sin su iglesia de la Veracruz? ¿Qué habría sido de su Semana Santa? O mejor dicho, ¿cómo habría sido su Semana Santa? Vayan ustedes a saber. En la memoria de los habitantes que tiene todo cofrade de Valladolid que camina ya hacia la madurez, la iglesia de la Veracruz es uno de los puntos vitales al que infinidad de vallisoletanos acudimos el Sábado Santo por la tarde a llenar de flores y oraciones a la Virgen,
después del ofrecimiento de los dolores, en la que es una cita ineludible esos días de la mano de esos cofrades de la Vera Cruz que este año muestran con orgullo la impresionante obra que les ha permitido asegurar, con cargo a la propia cofradía, la techumbre del templo. Tengo para mí que la Semana Santa de la capital del Pisuerga es escuela de muchas cosas y que el magisterio que se imparte desde las cofradías y que posiblemente alcanza su cenit en los desfiles procesionales se transmite a diario en sus iglesias, penitenciales o no. No hay lugar más silencioso para la meditación que un templo penitencial de Valladolid. Hagan ustedes la prueba. Entren en la iglesia de las Angustias, en la del Nazareno, en la de la Pasión, en la Vera Cruz, que abre muchas horas al día. Entren en cualquiera en la que se veneren imágenes de los pasos de Semana Santa en los horarios de culto. El mejor lugar, el mejor para que un vallisoletano reflexione, es una iglesia penitencial. Lo comprobé de adolescente en la Vera Cruz, lo confirmé de joven en las Angustias, me he hartado de mayor a constatarlo en la iglesia de Jesús. Lo saben a ciencia cierta quienes en las tradicionales caminatas de los lunes a San Nicolás hacen parada en la iglesia de la Pasión. Qué gran acierto, por cierto, el de esta cofradía, de abrir los lunes coincidiendo con el incontable tránsito de vecinos de la ciudad que acuden a la iglesia de San Nicolás. Sí, la Semana Santa de Valladolid es en sus templos durante todo el año escuela de recogimiento, escuela de meditación, y sus cofradías, las artífices de que se den las condiciones para que esa introspección que como seres humanos todos necesitamos hacer en algún momento pueda efectuarse de la mejor forma posible. Es por esto que considero que el magisterio cofrade en Valladolid va mucho más allá del escenario procesional. De hecho, la procesión no es sino el culmen de un año de tarea infatigable en el seno de las hermandades. Y aunque la Semana Santa vallisoletana es posible, y sobre todo, gracias a las cofradías, no sucede lo mismo con las procesiones. Estas necesitan de los cofrades, claro, de que estos preparen el paso para procesionar, evidentemente, y de que conformen una planta de procesión acorde al motivo de la misma. Pero para que una procesión no sea un desfile de cofrades, necesita que haya gente en las aceras a su paso. Precisa de que lo que se conoce como pueblo fiel acuda a la llamada de la procesión, porque a fin de cuentas, sin gente en las aceras, la procesión se queda en un simple desfile. Y es en la conjunción de recogimiento del que desfila, con el que muestran quienes están en las aceras a cara descubierta, donde se alcanza a comprender en su dimensión más completa qué es Valladolid en Semana Santa, porque es en las aceras, al paso de las filas de los cofrades alumbrando a su Cristo o a su Dolorosa, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid, donde cada año sale al exterior lo más íntimo de los vallisoletanos, donde se puede verdaderamente comprobar qué es la identidad vallisoletana que en Semana Santa, en las aceras al paso de las procesiones, logra su dimensión más espiritual y humana a la vez, y donde lo que se conoce como pueblo fiel imparte una maravillosa lección de saber ser. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa. Debajo del capuchón todos los cofrades, todos hemos visto a hombres y mujeres, mayores y pequeños, de cualquier estrato social y de cualquier condición, mirar de forma indescriptible a los Cristos y a las Dolorosas de las cofradías, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid. Digo indescriptible, y seguro que coinciden conmigo todos los que se han colocado alguna vez el capuchón en su vida, porque cada mirada de cada persona hacia los Cristos y las vírgenes posiblemente sea el mundo más inescrutable que pueda existir. A lo largo de los años he visto en las aceras miradas que imploran, miradas que piden, miradas que agradecen, miradas que asienten, miradas que expresan amor y satisfacción, pero nunca, nunca, nunca he visto miradas tristes dirigidas a un Cristo o a una Virgen, ni miradas de resignación al paso de los pasos, ni miradas de abatimiento, ni miradas de pesar, ni miradas de pena o de dolor. No, a la llamada de la procesión nadie acude con aflicción, solo se puede acudir con esperanza, y de eso están llenas las aceras de Valladolid al paso de las procesiones, de esperanza. La esperanza que motivan los Cristos y las Vírgenes de las cofradías, que son los Cristos y las Vírgenes de todo Valladolid, al aceptar el mensaje que cada persona les lanza desde las aceras. Sí, en las filas, debajo del capuchón y en las aceras a cara descubierta, se aprende la auténtica lección de saber ser frente a los obstáculos que nos pone la vida cada día. Y hay días que la vida, tozuda ella, los pone varias veces. Superada la etapa juvenil, que mi abuela materna llamaba de mozo de resplandor, un buen día alguien me enseñó la medalla, el hábito
y la imagen de Jesús Nazareno. Y es verdad, quedé prendado por sus ojos. Puede que fuera casualidad o que estuviera predestinado a que así fuera, pero sin antecedentes familiares, sin compañero de pupitre cofrade de la escuela, ya alcanzada la juventud, alguien que ocupa un lugar de honor entre los habitantes que van poblando ya mi memoria, me llevó a la iglesia de Jesús y por estar fuera de hora de culto, entré a la misma por la sacristía. Es la zona hacia la que mira el nazareno. Y en ese cruce de miradas decidí que tenía que ingresar en esa cofradía. Ni más vallisoletana ni menos que las demás. Ni más Semana Santera que las demás, ni menos. Ni más espiritual, ni más ceremoniosa, ni menos que las demás. Llegó el momento de tomar la decisión y allí estaba, a los pies del Nazareno. Como otros y otras han estado en el momento de entrar en una cofradía, a los pies del Jesús de la Esperanza, del Cristo de la Oración del Huerto, de las lágrimas de San Pedro, del Señor atado a la columna, del Cristo de los Artilleros, del Jesús de Medinaceli que hoy nos preside, del Cristo despojado, del Cristo del Perdón, del Cristo de la Buena Muerte, del Cristo de las Mercedes, del Cristo de la Luz, del Cristo de la Preciosísima Sangre, del Cristo del Descendimiento, de Nuestra Señora de la Veracruz, de la Quinta Angustia, de la Cruz Desnuda, del Cristo Yacente de Santana, del Cristo del Consuelo, de Nuestra Señora de las Angustias, de Jesús resucitado o de la Virgen de la Alegría. Tardé en tener el hábito, y no porque temiese dar un estirón, que a ciertas edades uno tiene que asumir ya sus limitaciones físicas, sino porque el terciopelo es una tela no precisamente asequible al común de los mortales y lo tenía que pagar la tendera de Villavicencio. Hoy es sivo para mí vestir un hábito que es como una segunda piel, confeccionado en casa, entre otras, por la madre de mi hija, la mujer que un buen día decidió compartir su vida conmigo. Cuando me coloco el capuchón no dejo de sentir un punto impresionante de emoción al ver las iniciales de Jesús, hombre salvador, bordadas por la mujer que me dio la vida, mi madre. Y cuando entramos en la iglesia antes de procesionar, me vuelvo con el lógico orgullo de padre a ver de lejos a mi hija, que un día decidió seguir mis pasos en esta cofradía. Y cuando me coloco los guantes y miro las bocamangas, aún veo a mi abuela materna, dale que te pego con los bolillos, componiendo con el hilo una obra artística. Eso es Valladolid en Semana Santa. Todo esto que les acabo de detallar en primera persona les pasa cada año a miles y miles de cofrades vallisoletanos. Emociones, sensaciones, impresiones que se suceden por igual en todas las cofradías. Y es que nada iguala tanto a los vallisoletanos como la Semana Santa. Debajo del capuchón o con la cara descubierta, en las filas de la procesión no hay clases sociales, ni sexos, ni títulos universitarios, ni cargos institucionales, ni profesiones, ni declaración de la renta, esa moderna manera de medir socialmente y de encasillar al personal. En las filas de la procesión solo hay cofrades. Y en una cofradía de Valladolid pesa lo mismo quien tiene una notable posición social que quien no. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo el que ha estudiado en el Instituto Zorrilla que el que lo ha hecho en el de Villalón de Campos. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo quien paga Hacienda por el IRPF en mayo que aquel a quien le sale a devolver la declaración. En una cofradía de Valladolid pesa igual la mujer que el hombre. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo el joven que el adulto. En una cofradía de Valladolid pesa igual quien tiene a su cargo 200 trabajadores que quien está lamentablemente desempleado. Y si eso lo trasladamos fuera de los templos a las procesiones, sucede lo mismo entre quienes participan en ella bajo el capuchón que quienes acuden a la llamada de la procesión en las aceras. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa. Nada igual a los vecinos y las vecinas como la Semana Santa. Somos afortunados en esta ciudad por ello, porque eso, insisto, es Valladolid en Semana Santa. La lección del esfuerzo también se imparte desde las cofradías. Una muy importante en esta materia la he aprendido en la iglesia de San Pedro Apóstol de unos cofrades de la Sagrada Cena en la siempre fría noche del miércoles santo durante la procesión de la Piedad. Por allí pasa la Quinta Angustia en su procesión nocturna y allí se produce, a mi modo de entender y al del de miles de personas, a tenor de la gran cantidad de gente que nos juntamos, uno de los momentos mágicos de la Semana Santa de la capital del Pisuerga. Llegada la impresionante carroza de la Piedad, los cofrades la giran hacia el templo y empieza a sonar la salve. Durante muchos años fue interpretada la corneta. Unas noches la escuché salir de los pulmones de un solo cofrade, otras de los de dos. Impresionantes sonidos. Si existe la música celestial, la de esos cofrades de la cena lo es. Esa interpretación
se puede volver a escuchar al día siguiente en la procesión de la Sagrada Cena, cuando los pasos llegan a las Angustias y sale la Virgen a su encuentro. Hay testimonio gráfico de un cofrade que forma parte de ambas hermandades, interpretando de rodillas la salve a la corneta. ¿Cabe más lección de esfuerzo que esa? Ahora la interpretación en ambos momentos adquiere tonos más polifónicos, más armónicos, al haber sido incorporados otros instrumentos, pero escuchar la salve a la corneta, a mí, y estoy seguro que a muchos más de lo que la hemos contemplado, nos ha servido para saber que si quieres conseguir algo en la vida, has de trabajar duro, y que aunque solo sea por la satisfacción personal de lograr algo después de mucho esfuerzo, habrá merecido la pena la entrega que hayas hecho a un proyecto, a un ideal o a un trabajo. Sí, los cofrades de Valladolid dictan lecciones que solo desde esa condición es imposible impartir. Otra de las grandes lecciones que nos enseña la vida en cofradía y el buen hacer de los cofrades de Valladolid es la de la solidaridad. Por culpa de la grave crisis económica, llevamos ya más de una década en la que se ha incrementado esa labor callada de las cofradías, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para ayudar a quienes, dentro o fuera de ellas, pasan apuros económicos. No hay cofradía en la que uno entre y no encuentre en un espacio determinado bolsas con comida o material de limpieza y aseo personal preparadas para ser repartidas entre familias necesitadas. No hay libro de cuentas que no contemple el que se haya eximido a algunos cofrades del pago de la cuota cuando han pasado apuros económicos. Incluso hay anotaciones de haber pagado recibos de la luz y alguna letra de la hipoteca a quienes se han acercado a su cofradía pidiendo ayuda. No hay Navidad en los últimos años en la que no se haya hecho en todas, absolutamente en todas las cofradías, campañas de recogidas de alimentos y de juguetes, o de libros y material al comienzo del curso. Sí, las cofradías, al igual que las familias entre sus miembros, están actuando con los más necesitados como marcan sus estatutos y reglas, ayudando y dictando una tan callada, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha, como necesaria lección de solidaridad de la que se aprende. Vaya si se aprende. ¿Qué es sino la bolsa de Judas de la Sagrada Cena más que una acción solidaria de primer orden? ¿Qué son las bolsas de caridad de muchas cofradías sin un extraordinario modo de auxiliar en un momento determinado a quien más lo necesita? Y no solo de los propios hermanos cofrades. Ahí está la labor exterior de las cofradías hacia Red Madre, la Infancia Misionera, el Centro Albor, Cáritas, Manos Unidas y el Banco de Alimentos. Y de las cofradías de Semana Santa también emana a lo largo del año el suficiente número de componentes vinculados al conocimiento y la ciencia que hacen de ellas un ejemplo de aportación a la cultura. Sin ir más lejos, ahí están todas las hermandades empeñadas en que sus tallas se conserven en perfecto estado. Valga como muestra un botón, el que ofrece este año el Santo Entierro, que portará subyacente, recién restaurado por la mano siempre sabia, siempre certera, siempre cuidadosa, siempre detallista, siempre sublime en el manejo del arte restaurador del profesor Andrés Álvarez Vicente. No hay cofradía que no vele con un afán digno de encomio por la protección de sus pasos procesionales, como no las hay que no apliquen el máximo de los ardores en proteger todos los elementos vinculados al culto. Y no se detiene ahí la acción cultural de las cofradías, puesto que si entramos en el apartado documental, sus archivos son el lugar idóneo no ya solo para conocer la historia de cada una de ellas, sino los cambios que a lo largo de los últimos 5 siglos ha experimentado esta ciudad y todos sus habitantes. En época reciente, al hilo de la evolución de las manifestaciones artísticas, ahí está la aportación de la Semana Santa y de sus cofradías al séptimo arte. Nunca sabremos si Valladolid habría acabado teniendo la Semana Internacional de Cine que tiene, pero es constatable que mirando hacia atrás en la Seminci y buceando en sus orígenes, se llega a la Semana de Cine Religioso que naciera de la idea de unos cuantos vallesoletanos inquietos, liderados por don Antolín de Santiago, el único político de altura que tuvo la ciudad en los momentos cruciales de la apertura de la dictadura a la democracia, a decir de uno de los prohombres del periodismo vallisoletano, Germán Losada, jefe de información municipal en el norte en los años 70. A mí, además de lecciones de libertad, igualdad, solidaridad, esfuerzo, saber ser y valor, la Semana Santa y sus cofrades me han dado lecciones para saber estar y transitar por la vida y el periodismo, por increíble que a ustedes les parezca. En la larguísima nómina de periodistas de los que se aprende la historia del norte de Castilla en todos y cada uno de los 165 años que cumple este 2019,
uno puede detenerse en alguna de las primeras plumas del periodismo español que pasaron por el decano de la prensa diaria, como fueron desde el primer pregonero de la Semana Santa vallisoletana, don Francisco de Cosío, pasando por don Miguel Delibes, Francisco Umbral, Fernando Altés o José Jiménez Lozano, hasta llegar al maestro de enviados especiales a conflictos bélicos, Manuel Leguineche. Y de todos, se puede y se debe aprender algo vinculado a la Semana Santa vallisoletana. Siempre ha sido para mí un lujo haber trabajado codo con codo en el norte con Fernando de la Torre, periodista de los denominados de altura. De él aprendí que un periodista sin agenda no es nada, que un periodista sin fuentes está condenado al absurdo y que un periodista sin estar donde está la noticia es un sinsentido. Para contar noticias, chaval, hay que tener noticias, decía él. Y él sabía cómo buscarlas. Tanto que entró a recoger al preso en la cárcel vieja, la que hubo en la calle Madre de Dios, el último año en el que se celebró en ella la salida de un indultado en Jueves Santo. No se puede aspirar a más cuando de periodismo y de Semana Santa se trata en Valladolid. Él lo vivió en persona y lo contó. Eso también es Valladolid en Semana Santa. No se detienen ahí las enseñanzas que se aprenden en esta ciudad en su Semana de Pasión. Otra de las más llamativas es la del saber estar, a través de dónde colocarse adecuadamente para admirar el paso de la procesión. Didácticamente aconsejado por José Antonio Antón y María Eugenia Marcos, por entonces subdirectora y jefa de opinión del periódico, si algo tuve claro siempre cuando coordiné la información local en Semana Santa, es que si queríamos acertar, debía tener a mi lado al periodista que mejor la conoce desde fuera, sin ser cofrade, pero quien más y mejor ha escrito de las cofradías, Paco Cantalapiedra. A fin de cuentas, es coautor con el actual cronista oficial de Valladolid, don José Delfín Val, del primer y más completo libro que se ha editado sobre la Semana Santa. Así que allá fui yo a pedir colaboración a Cantalapiedra. Y cuando le conté mi plan de explicar en el periódico desde dónde se ve mejor cada procesión, algo que a mí me parecía un adecuado servicio informativo a los lectores, me dijo: pero a ver, chaval, ¿vas a ser capaz de poner 20.000, 30.000 o 100.000 sitios? Ahí me puso el canta frente al espejo de saber que a un vallisoletano decirle dónde ver a sus Cristos, a sus Dolorosas, o dónde buscar un sitio para ver pasar los pasos, es lo más parecido a vendimiar y llevar uvas de postre. Hasta saber utilizar adecuadamente la lengua castellana y algunos de los buenos usos y costumbres de Valladolid me han enseñado a mí las cofradías de Semana Santa. Corría el año 2005 y con mis nuevas funciones entonces de jefe del área de local y región del norte, el Jueves Santo nos lanzamos a presentar los planos de las distintas procesiones que desfilarían. Yo me sentía orgulloso de la puesta en página, tanto que me había autocalificado con un sobresaliente. Hasta que eso de las 10:30 de la mañana de aquel Jueves Santo, y no me dejará por mentiroso el actual secretario de la Junta de Cofradías, por entonces presidente, él descolgó el teléfono y me preguntó: ¿qué? ¿Quieres poner en contra de las cofradías a todos los conductores de Valladolid? Y es que el titular bajo el que se agrupaban las informaciones y los planos que a mí, tan orgulloso, me hacían sentirme era: 11 procesiones cierran al tráfico el centro de la ciudad. Aquello me sirvió para darme cuenta que Valladolid no corta calles estos días, que lo que hace es poner a disposición de las cofradías las vías públicas más céntricas. Incluso en tiempos recientes es tanta la dedicación de la ciudad a su Semana Santa que el ayuntamiento hasta regula el alumbrado público y los comerciantes apagan sus escaparates para que determinadas salidas y entradas de pasos puedan tener algo más de solemnidad. Ocurre en el atrio de Santiago a la salida del Cristo de las Mercedes en la noche del Miércoles Santo. Sucede en la vuelta del Cristo de la Luz a su capilla de Santa Cruz en la noche del Viernes Santo. Se vive en la plaza de Santana a la vuelta del yacente al monasterio, o en las calles Expósitos y Santo Domingo de Guzmán al paso de las procesiones de las 5 llagas y la peregrinación del Consuelo. El efecto que se consigue sin la luz artificial es impresionante y el recogimiento al que invita extraordinariamente especial. Por tantas y tantas lecciones, por tanto y tanto buen magisterio impartido, expreso desde aquí el agradecimiento a los cofrades y a las cofradías. Un agradecimiento en el que no estoy solo, puesto que parece que por fin, después de años y años prometiéndolo, pero no ejecutándolo, ha sido convocado el concurso para la escultura de bronce que será colocada en los jardines de la Plaza del Portugalete como homenaje de Valladolid a sus cofrades. Ya era hora. Agradezco sobremanera a la Junta de Cofradías
que en el año en el que el periódico en el que he desarrollado toda mi vida profesional, El Norte de Castilla, cumple 165 años, incluyera mi nombre en la terna que presentó al alcalde para el pregón. Y agradezco a la primera autoridad municipal que me designara para tan especial tarea. Exagerada la confianza de los primeros, excesiva la seguridad del segundo en este pregonero. A ambas espero estar sabiendo responder en la medida de mis limitadas posibilidades. Señor Cardenal Arzobispo de Valladolid, señor alcalde de la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid, señor presidente de la Junta de Cofradías, señor deán de la Catedral, señoras y señores miembros de la Corporación Municipal, señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León, señora consejera de Economía y Hacienda, señora delegada del Gobierno, autoridades civiles y militares de la ciudad y de la provincia de Valladolid, señoras y señores parlamentarios nacionales y autonómicos, señor alcalde de Villavicencio de los Caballeros, señoras presidentas y señores presidentes de las cofradías de Semana Santa y miembros de sus directivas y cabildos, cofrades, amigos, señoras y señores, Valladolid huele ya a Semana Santa. Valladolid vive ya las vísperas de su Semana de Pasión. Hora es, por tanto, de que las cofradías ultimen detalles y así esta ciudad vuelva a ser el impresionante escenario que acoge, como ninguna otra en el mundo, el lento tránsito de los pasos procesionales, con los que sus habitantes rememoran los hechos que desde hace casi 2 milenios marcan el devenir de los seres humanos y su caminar por este mundo, que verdaderamente es un valle de lágrimas. Horas ya de que todo Valladolid vuelva a salir a las calles como cada primavera, para mostrar al mundo la sucesión de sonidos y de lugares con la que se consigue que lo que esté en la calle y pueda palparse como en ningún otro lugar sea el alma de la ciudad. Un alma que se compone de la suma armónica de las almas de todos y cada uno de sus cofrades y de las de todos y cada uno de los hombres y mujeres que se sitúan en las aceras ante la llamada de las procesiones. Sí, lo que vamos a sacar a la calle un año más es el alma de Valladolid, una ciudad de tan acentuada personalidad que en Semana Santa, como muy bien expresara en 1952 don Miguel Delibes en las páginas de su El Norte de Castilla, sorprenden porque sus habitantes muestren una rara y entusiasta unanimidad ante su Semana Mayor. Unanimidad, decía él, no creada por una colectiva conciencia artística, sino más bien por una conciencia religiosa en la que coinciden los más extremosos criterios políticos o sociales. Horas ya de que lo hizo pueblos dormidos, que escribiera en 1944 quien fuera director de El Norte, Félix Antonio González, para el pregón de las 7 palabras, vuelva a salir del corazón de Álvaro Jimeno, pregonero del sermón desde 1992, siguiendo la saga familiar. Álvaro lleva la cara tapada cuando cabalga pregonando el sermón y por eso nosotros creemos que grita con la garganta, pero no. El oíd pueblos dormidos le sale del corazón y con él gritamos en silencio todos los vallisoletanos ante un cortejo a caballo sin par. Horas ya de tener decidido dónde coger sitio en las calles para tener el privilegio de ver cada uno a su Cristo o a su Dolorosa, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid. Un sitio en el que no sabe uno muy bien por qué, pero sucede. La mente se queda en blanco y un temblor especial, que dura solo unos instantes, cruza el corazón para unirse a las esperanzas de otros hombres y mujeres que, como cada uno de nosotros, salimos en Semana Santa a las calles. Un año más, todos volveremos a coincidir en que existen 2 espacios excelsos en el Valladolid más semanasantero: la calle de Santo Domingo de Guzmán y la calle Platerías. Y ya que menciono la primera, por la que el Cristo de las 5 llagas es portado el sábado de Pasión en uno de los tránsitos más sobrecogedores que pueden contemplarse en Semana Santa en el Valladolid de los conventos, bueno recordar que es hora ya de que la ciudad haga justicia con el lugar de enterramiento de uno de sus ciudadanos más ilustres, de cuya gubia salieran obras de arte sin igual, como la propia Señora de Valladolid, Nuestra Señora de las Angustias. Es descorazonador entrar en el antiguo convento de Santa Catalina de Siena y ver cómo no existe la más mínima referencia a la sepultura de Juan de Juni. Valladolid tiene que saldar esa deuda con su insigne escultor. No os haré decir dónde deba estar enterrado, pero desde luego la propuesta de la Cofradía de las Angustias y su magnífica cripta, a los pies de la talla que tanta fama ha aportado al gran escultor de la escuela castellana, no debería caer en saco roto. Horas ya de prepararnos para unirnos a los cofrades de Jesús atado a la columna.
talla que luce aún más hermosa en este su 400 aniversario, a los de la preciosísima sangre, a los de la piedad o a los del Santísimo Cristo despojado, en las oraciones por y para los enfermos que cada Semana Santa elevan al cielo junto a miles y miles de personas en la capital del Pisuerga. Horas ya de prepararnos para acompañar a los cofrades del Santo Cristo de los Artilleros que por primera vez y desde el Palacio Real sacarán el sábado de Pasión con motivo del 75 aniversario como cofradía al Cristo de la Misión, talla del Eceomo que fue hallada hace años en un polvorín de Burgos que tras su restauración fue depositada en la capilla de la antigua Capitanía General. ¿Quién sabe si asistiremos este año al germen de la futura procesión de regla de los artilleros? Una procesión de regla que ya tienen autorizada la Cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón y que saldrá el próximo año por primera vez en la noche del Jueves Santo. Colaboración es también una palabra del particularísimo diccionario de la Semana Santa vallisoletana, porque estos días reúnen a toda la ciudad en torno a su Semana Mayor, bien directamente a través de las instituciones o colectivos que la representan. No hay nada en esta capital que, como la Semana Santa, una a todo Valladolid en la preparación, difusión, organización, ejecución, empuje y apoyo. Cofradías, parroquias, arzobispado, ayuntamiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ejército, universidad. Toda una sociedad volcada con el acontecimiento que más y mejor le proyecta en el exterior. Hora es ya, pues, de que la ciudad trabaje por tener todo el año una ruta turística de Semana Santa, donde los visitantes puedan admirar incluso en agosto las impresionantes tallas que cada 12 meses sacan a las calles los cofrades y cofradas de la capital del Pisuerga. Sí, han oído bien, cofradas, término que aparece en la regla de la Cofradía de las Angustias, documento que este año alcanza los 4 siglos y medio de existencia y en el que se incluye la presencia en esta cofradía de cofrades y cofradas. En unos años en los que el denominado lenguaje inclusivo ocupa cada vez más espacio, aquí tienen ustedes a las Angustias tratando por igual desde hace 450 años, incluso en el lenguaje, a sus integrantes, cofrades y cofradas. Horas ya de colocar entre las manos de la Verónica el paño que tan magistralmente ha pintado para este año Laura Juárez García por encargo de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, que mantiene la singularidad de que sus cofrades desfilen sin capirote y que cuenta como hermana mayor honoraria Su Majestad Doña Sofía de Borbón, Reina Emérita de España. Horas ya de volver a contener la respiración en la salida del Cristo de la Preciosísima Sangre, este año ya desde la restaurada iglesia de la Antigua, que sirve una limpieza tal en sus paredes y en sus bóvedas que permitirá que adquiera aún más luminosidad la ya de por sí llamativa claridad que emana de la impresionante talla que ha acogido en aquella capilla esta Santa Iglesia Capital durante las obras de restauración de la Antigua. Horas ya de que los hermanos terciarios calcen sus sandalias y vuelvan a las calles con su cruz desnuda, muestra de su espíritu franciscano, del que tantas y tantas singularidades emanan en esta Semana Santa vallisoletana. Horas ya de que pequeños, jóvenes y mayores preparemos el cuerpo y la mente para afrontar la Semana Santa en nuestro Valladolid del alma. En múltiples contactos con las cofradías durante los últimos meses he observado una más que notable preocupación por el papel cofrade de chicos y chicas en el final de la etapa adolescente y en los primeros años de juventud, en un momento en el que todo se ha internetizado. Los avances tecnológicos nos han llevado al galope hacia una sociedad digitalizada que ofrece a los jóvenes de hoy un abanico de posibilidades que no tuvimos nosotros, a una velocidad tal que gracias a la web el ser humano ha sido capaz de fabricar tiempo como nunca antes lo había hecho, en palabras del actual director del Norte de Castilla, Ángel Ortiz, quien asegura que lo que ha hecho Internet es acelerar todo de manera salvaje. Parece, dice él, como si Dios hubiese dado al mundo un empujón extra. Y el cofrade, como los demás jóvenes, se arriesga a caer en lo que dicho periodista denomina dictadura del algoritmo. Lo que vemos en Internet, explica, cuando buscamos en Google, cuando entramos en redes sociales, está condicionado por algoritmos que interpretan nuestras características de usuario. Yo coincido con quienes piensan que es un desafío de enorme magnitud tratar de conducir a los jóvenes para que sean conscientes de que precisamente la vida ni es Internet ni está en Internet. Y tengo para mí que lo que no va a estar nunca en Internet es el conjunto de lecciones que se aprenden en las cofradías vallisoletanas de Semana Santa. Fe, igualdad, solidaridad, esfuerzo,
constancia, valor, libertad, saber ser, saber estar, silencio, recogimiento, oración, reflexión y, por supuesto, la conformación de esa identidad vallisoletana de la que la Semana Santa es ingrediente esencial para darle forma. Hay, pues, motivos para la esperanza, porque, como dice mi actual director, ante la aluvión de información y el acceso casi infinito que tenemos a ella, la clave está en el genio para seleccionar la que es relevante, ordenarla y procesarla. Dejo ahí esa clave a las cofradías, por supuesto, y a las familias, donde el cofrade nace, se hace y se forma. Y pido al Cristo de Medinaceli, que preside este pregón, que nos eche una mano para afrontar ese futuro siempre incierto al que nos enfrentamos, pero al que no hemos de temer si caminamos bajo su protección. Tantos años siguiendo los avatares informativos de la actualidad y de la política de esta comunidad autónoma me han llevado a creer que las casualidades pueden existir. Hoy se da una, creo que llamativa, y que comparto con todos ustedes. Coinciden en esta Santa Iglesia Catedral un miembro de la redacción del Norte de Castilla, pronunciando el pregón de Semana Santa, el año en el que el decano de la prensa de España cumple su 165 aniversario, y preside este acto el Cristo titular de la hermandad que nombró a este periódico cofrade de honor. Hermandad que ya ha solicitado al arzobispado denominarse del Santísimo Cristo de Medinaceli, Nuestra Señora de la Divina Misericordia y discípulo amado. En este instante final del pregón, he de parafrasear al periodista más reflexivo que han dado estas tierras nuestras, el segoviano de nacimiento y vallisoletano de vocación y ejercicio, Carlos Blanco. En su magnífica obra de Año y Vez, menciona la defensa que efectuaba el historiador Claudio Sánchez Albornoz sobre que vivir no es volver, a lo que él enfrenta que hay hechos que cuanto más vuelven, más reafirman su vitalidad y su razón de existir. Es el mito del eterno retorno. Pues ahí, en volver cada año, se asienta la esencia de los días que nos disponemos a vivir en Valladolid para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahí, en volver cada año, se ancla la acción diaria de las cofradías. Dado en la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid. A 5 días del mes de abril del año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 2019, en el 5º año de reinado de don Felipe VI. Queden ustedes con Dios. Muchas gracias. ¿Al obispo, no? Una larga ovación merecida tras las palabras de Nacho Foces, que ha pregonado la Semana Santa de Valladolid. Y que ha terminado recordándonos que la esencia o una de las esencias de nuestra Semana Santa es volver cada año. Cada año se repiten los ritos, el pregón, las procesiones, los rincones, los lugares. A mí lo que me ha gustado mucho, una de las últimas reflexiones que ha hecho, es la referida a los jóvenes y a las nuevas tecnologías, a Internet, y ha recordado que en Internet nos encuentran muchos de los valores, todos los valores que las cofradías pueden ofrecer y ofrecen, de hecho, a los cofrades. Pues a mí me han gustado mucho sus recuerdos de cuando era niño, su paso por las iglesias, por las cofradías. Bueno, cada uno nos gusta una cosa. Bueno, evidentemente es un pregón para recordar, para volver a leer y para volver a escuchar, y ya que lo digo, pues lo van a poder volver a escuchar cuando quieran en la página de cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com. Allí estará, por supuesto, todo el pregón para quien lo quiera escuchar, lo quiera descargar y lo quiera tener guardado, si quiere, como el resto de pregones de los años anteriores, que también se pueden recoger y se pueden guardar. Ha saludado una vez más el pregonero al cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, se ha fundido con él también en un cariñoso, en un respetuoso abrazo, y ahora pues hay un momento de impasse, hay un momento de silencio, pero también de expectación hasta el momento en el que pueda colocarse el grupo musical que va a interpretar este breve concierto de Semana Santa. El quinteto de cámara, en este caso Scherzo, que ya nos lo hemos aprendido. Están preparando los atriles con las partituras para en breve comenzar ese pequeño concierto que van a realizar como
un broche de oro a este acto del pregón. Es el grupo de cámara de Esquerso que ha comenzado a su andadura en el año 2007 y desde entonces... Que ya están saliendo en una pequeña procesión entre los aplausos del público. Decía que llevan desde 2007 realizando distintos conciertos en muy distintos puntos, pero que no es la primera vez que acuden aquí a la catedral para cerrar este acto. Un cierre que, por cierto, harán con bendición. Pero antes escucharemos la adaptación que han hecho de varias marchas procesionales, Jesús María, no sé si van a tocar la saeta. Sí, es una versión de la saeta del silencio, es una versión que se atribuye a Francisco de Paula Solís del siglo XVIII. Es una adaptación, es una mezcla de las saetas del silencio del siglo XVIII con la que conocemos del siglo XX. Pues es el grupo de cámara, el grupo de música de cámara Esquerso, quien va a cerrar, como decimos, este acto del pregón. Son 5 componentes, en estos momentos están ya disponiendo en el altar mayor para ofrecer su concierto: flauta, oboe, clarinete, fagot y percusión. Es lo que nos van a ofrecer estos 5 jóvenes músicos vallisoletanos que acuden a este acto y con los que les vamos a despedir esta retransmisión del pregón de la Semana Santa de Valladolid de 2019, que ha realizado el periodista subdirector del Norte de Castilla, José Ignacio Foces, y con música, nada mejor que cerrar esta edición especial de La Chón, recordando que el próximo martes, por supuesto, estaremos de nuevo en antena, como siempre, a partir de las 13:30 en el 101.2, esa cita semanal con la Semana Santa de Valladolid. Pues el martes nos oiremos. Juan Carlos, ha sido un placer compartir contigo y con nuestros oyentes un año más el inicio oficial de la Semana Santa de Valladolid. Gracias a Ángel Cuaresma, hasta el próximo martes. Gracias también a los compañeros de Valladolid Cofrade, que también están ofreciendo a través de su página web una retransmisión en directo con imagen de lo que está sucediendo aquí en la catedral, y por supuesto a los compañeros que han atendido técnicamente esta retransmisión aquí en la catedral. Ha estado Celia Vázquez, y en la emisora, en nuestros estudios centrales, Alberto Cabrejas. Un saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente con la música de Esquerso. Nosotros cerramos esta retransmisión del pregón de la Semana Santa de Valladolid en directo desde la catedral.